Llegamos ya en este día a una nueva edición de este podcast, videocast, stream. No sé cómo ya se le puede llamar a este tipo de plataforma, la verdad. O sea, puede tener muchísimos nombres, pero de momento podcast con video. Algo así tendrá que ser, como lo llamemos y todo. No sé si se me escucha, igual lo estoy grabando por si acaso. Eh, Veo que no hay nadie en el chat, pero son detalles, todavía es temprano. Había, yo sé que algunas personas les había dicho que quizás iba a hacer algo respecto a ventanas, no lo alcancé a preparar, la verdad. Pero puede ser que el jueves lo esté hablando en Twitch o acá mismo. Todavía tengo que decidirlo. Pero estoy leyendo al respecto. De hecho, hoy tengo una cita que quiero compartirles para que vean un poco cada vez que alguien les diga que esto es un problema nuevo, reciente, del que no, del que justo ahora se aparece, como leí en un notable callampeo que subieron hace unos días. Pero bueno, el, el episodio de hoy decidí hacerlo sobre un personaje que a mí en lo personal me ha llamado la atención hace un tiempo. Eh, y ya les voy a ir comentando por qué. Y ojalá que ustedes también sea un personaje que les vaya llamando la atención a medida que vamos hablando de él. Eh, de Ciro el Grande. Y yo les dije que probablemente muchas personas no han escuchado lo suficiente acerca de Ciro el Grande. Pero hay otras personas que me han dicho que sí han escuchado, que lo conocen, tienen algunas ideas. Es bien interesante que han dejado por ahí ya uno que otro comentario al respecto. Hay gente que más o menos lo sabe ubicar, todas las cuestiones, lo cual es un buen inicio. Pero ¿por qué este capítulo? Bueno, no solo porque se me ocurrió así a la primera, al paso un poco, sino también porque con alguien comenté hace un tiempo. Así que es una película que ha sido muy famosa. Una película que es muy meme además. Una película que tiene muchísimos memes y que es la famosa película 300, donde está Gerard Butler ahí en un papel protagónico actuando como Leonidas de Esparta en esta batalla de las Termópilas. Más allá de la película en general, que hubo muchas discusiones respecto a si era una película con una importante dosis de racismo, que spoiler, sí, lo era. Em, es importante ver también eh, un elemento que es súper, que al menos a mí siempre me llamó la atención cuando la vi la primera vez. Y es el hecho de que, si se fijan, oh, perdón, los persas, el imperio persa, que es el que viene, el mismo narrador dice en la película, este es un imperio que viene de todas las partes del mundo, que viene de todos los lugares, y es una cosa súper diversa, el imperio persa. Y aún así es mostrado como esta cosa media oriental, decadente, eh, opuesto a lo griego, toda esta cosa media. Ni siquiera es un exotismo, es derechamente un despotismo oriental lo que muestra la película. O así lo intenta, o así lo intenta hacer pasar. Pero siendo un lugar como con tantas culturas diferentes, tantas naciones, listo, para que nos metamos en la pata de los caballos directamente, con tantas naciones, bueno, ¿cómo se llegó a eso? Todos sabemos que en la película el personaje, el antagonista es Jerjes, el rey persa, toda la cuestión. Pero el imperio persa no parte
con Jerjes, no parte con su padre tampoco, ni con su abuelo, sino que parte mucho antes. Parte con el personaje del que quiero contarles un poco hoy día. Un personaje que, como les contaba la semana pasada, es un rey en la antigüedad tan importante que durante los 70 y no solo durante los 70 aún en tiempos más recientes, el año 2003 voy a mostrarles un discurso, se hablaba de él como alguien que inicia los derechos humanos, como un padre, como alguien que propuso los derechos humanos antes de que existieran los derechos humanos. Un segundo que estoy teniendo un problema aquí, pero ya vengo. Entonces por eso, como les contaba, además me pasa con este rey que todo el mundo conoce a Alejandro Magno, todo el mundo conoce a Julio César, todo el mundo conoce estos modelos occidentales de monarcas, de emperadores y todo. Pero Ciro, que fue uno de los más grandes, que fue una inspiración para Alejandro, de hecho, tenía fans en todo el mundo, dicen que hasta Thomas Jefferson, Estados Unidos, siglo XVIII, tenía dos ejemplares de la Ciropedia de Jenofonte. Jenofonte había escrito un tratado completo en torno a la figura de Ciro diciendo, oye, este es el tipo de monarca, de rey, de emperador que debe mandar, que es el ideal. Por eso, vamos allá, démosle. Como siempre les digo, para partir alguna de las fuentes. Y cuando empezamos ya a ver las fuentes, vemos que no es cualquier cosa aquí mi compadre Ciro. Estamos hablando de alguien que aparece en la Biblia, en Heródoto, en Jenofonte. Aparece también en trabajos de Cicerón, aparece también en Sócrates, si no recuerdo, o en Platón. Siempre me tiendo a confundir, pero se entiende que aparece. Están todas. Y aparte de eso, obviamente decidí elegir dos libros, dos bibliografías secundarias. Uno de Matt Waters, que es King of the World, que está bastante bien y es nuevo. Y otro de Hirat Abtahi, porque decidí que, bueno, veamos cómo se le ve, no solo desde Occidente, que a nosotros siempre nos llega tan medio regurgitado, todo nos llega a través del mundo anglosajón o nos llega desde el mundo, bueno, hispánico y todo. Y veamos las otras formas, porque es muy interesante porque Irad Abtahi va a ser uno de los que dice como, sí, el Ciro es el que creó mucho de lo que hoy día reconoceríamos como derechos humanos. Ciro el Grande. Ciro, si ustedes se fijan en esta figura alada, es muy típico de los Pérez, muy babilónico, muy de esos años. De partida, Ciro incluso después se consideraba que era el ideal de belleza. Ciro llegó al punto de que no solamente era el emperador ideal, sino que era el Mino. Él era el Mino. El ideal de belleza, Ciro el Grande. Ese nivel. Pero conozcámoslo un poco más, unos pasitos antes, no nos vamos a poner tan superficiales al tiro y veamos a Ciro. Se cree que nació, algunas fuentes dicen el año 600, otro el 590, otro el 580, por ahí. Por ahí nació. Ustedes saben que en estas fuentes antiguas, con los diferentes calendarios que se ocupaban, los registros no eran los más actualizados. Hay diferencias en cuanto a, bueno, en qué momento nació efectivamente, pero se sabe que nació en Irán. Se sabe que era nieto del rey de los medios Astiages, que, como pasa mucho en estos eventos, y es importante aquí tener en cuenta que nosotros estamos siguiendo fuentes como pueden ser los textos de Heródoto, estamos viendo fuentes como Jenofonte, estamos viendo fuentes de esos años. Es importante entender los elementos mitológicos. Grande Ciro el Grande. Un grande, Jorge. Un grande. Y vamos a ver el doble de grande, pero quizás no tan grande. Bueno, pero no nos adelantemos. ¿Cómo está ahí? Bueno, Astiages era el rey de los Medos que había conquistado, había logrado ser el monarca de toda esta zona. Eh,
y dentro de su descendencia tuvo una hija. Sin embargo, como pasaba mucho en esos tiempos, yo me imagino que a falta de tele, todo, pero el tema de los sueños es súper importante. Y un punto importante que pasó en esta fue un sueño que él tuvo, y era que su hija, y esto yo no lo estoy inventando, por favor, esto lo dice Heródoto, no lo estoy inventando yo, no, esto no es una cuestión extraña que yo, no. Tuvo cuando su hija aún era soltera un sueño en que su hija empezaba a orinar en el palacio. Básicamente consideró que era Valparaíso el palacio, entonces empezó a orinar. Y en el sueño Heródoto lo describe como que la orina empezó no solo a desbordar el palacio, sino que la ciudad, y no solo la ciudad, sino que la orina desbordó por toda Asia. Era súper extraño el sueño. De partida, muy extraño el sueño, pero obviamente él va donde los sabios a preguntarle qué vaina. Y los sabios le dicen, bueno, significa que de tu hija van a ser alguien que va a tener el poder absoluto, que va a repasar tu poder, que va a todo. Y a Astiages no le gustó mucho eso, así que decide que su hija, en vez de casarla con un medo, un hombre como él, alguien que estuviese en mí mismo, o sea, en mí mismo, ojalá, en su mismo nivel, por decirlo, decide que lo va a casar con un líder más pequeño, más local, un líder persa, de hecho. Em, Hay diferentes fuentes respecto al nombre, pero se sabe que la termina casando con alguien que está uno o dos escalones más abajo, precisamente para evitar este, bueno, baño, tsunami de pipí metafórico, obviamente. Pero eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque aún así Astiages vuelve a tener un sueño y esta vez era una hoja de parra que salía del vientre de su hija y también abarcaba todo, cubría el palacio, lo cubría él y cubría Asia. Y en algo que es muy de esa época, decía entonces, y cómo va a ser, y es importante acá, primer elemento para un poco para que nos haga eco. Esto va a sonar mucho a las leyendas de Rómulo y Remo, o de Moisés, o del mismo Jesús. Astiages le dice a su general Hárpago, le dice, mi hija está embarazada, tú anda, pesca al crío, pesca la bendición y la matas. Hárpago le dice, sí, jefe, está todo bien, yo no tengo ningún problema con hacer eso, lo cual es mentira. Hárpago va a buscar a la bendición y él no puede matarla, entonces, como suele suceder, va donde un pastor que se llama Mitriades, y le dice, mira, yo no puedo matarlo, toma toda esta guagua, llévala ya literalmente a la punta del cerro para que se la coman los animales. Y el pastor obviamente tampoco va a querer hacer eso, pero no le queda mucha... Mitriades creo que se llamaba él. Pero ¿qué va a pasar? E insisto, con todos estos ecos medios bíblicos, la mujer de Mitriades va a dar a luz a un bebé muerto. Entonces, obviamente, uno por uno, oye, pesquemos a nuestro bebé muerto, lo envolvemos con las ropas reales, se lo pasamos a Hárpago para decirle, ¿viste? Acá tenemos el... Ya, murió la criatura. Estamos todos ok. Y eso hacen, y el engaño parece pasar nomás. Parece que está todo bien. Sin embargo, Ciro también, como que se le empieza en estas historias, en estos relatos, como que se le nota lo rey. No sé si se han fijado, pero como que en todas estas historias de estos años es como que se nota. La realeza se ve, se ve. Este, este es rey, este es cara de rey. Y a los 10 años su abuelo descubre, oye, este cabro nació para ser
ser rey, pero además se parece harto a mí. Y se parece harto a mi hija. Y se parece harto al marido de mi hija. Harpago, ¿tú no me habrás mentido? Y efectivamente ahí Harpago le dice, es que se lo pasé al pastor y el pastor me dijo que lo había muerto. Astiages hace como, está bien, tú no te preocupes, de hecho al niño lo dejan criarse con sus padres. Y de hecho el rey le dice a Harpago, oye, ¿por qué no traes a tu otro hijo para que le haga compañía a mi nieto? No quiero que mi nieto se aburra, no quiero que pase un mal rato, no quiero que se sienta solo, es nuevo acá. Y haciendo como que ya lo había perdonado todo, y cuento corto, porque es una historia bien sanguinaria, en un banquete, Astiages va a hacer que Harpago se coma a su hijo. Astiages va a cortar en pedazos, va a decapitar al hijo. En la leyenda, de hecho, es mucho más gráfico, porque explican que parte lo hicieron como a la olla y parte lo hicieron al horno. Y que lo único que dejaron fueron manos, pies y cabeza. Y Astiages en castigo a Harpago se lo dio le dio de comer a su propio hijo. Es como sacado, creo que en South Park hacen eso. No sé, no me acuerdo bien. Pero bueno, no es el punto central. Van a empezar los conflictos. Este joven Astiages, al ver que su abuelo era... Bueno, comprenderán que alguien que alimenta a uno de sus generales con su propio hijo, comprenderán que no va a ser el mejor amigo de todo el mundo, ni menos visto como un buen monarca. Entonces, se rebela contra él. Astiages tiene a su general Harpago pensando que le iba a ser leal. Obviamente comprenderán que no, y antes de que pudiese haber una gran batalla, aquí vemos el cuadro y está Harpago aquí con Ciro y aquí el abuelito del año siendo llevado como prisionero y Ciro se convierte en el rey de los Medos, pero más que el rey de los Medos se convierte en el primer rey del imperio persa. El primer imperio persa. Los persas van a tener dos imperios. El Aqueménida, que es este que estamos viendo, y el Sansánida, que ese lo podemos ver otro día. Bueno, y Ciro queda en el poder. Ciro, obviamente, va a tener que, como pasan siempre en estas ocasiones, que apenas cae un rey, los que están como en los bordes y que están pensando, bueno, ¿cómo aprovechamos esto? Muchos de los reyes vecinos empezaron a rebelarse o a ver esto como una oportunidad para atacar lo que eran los medos, pelear por la hegemonía del lugar. Y el primero de esos va a ser precisamente el rey Creso de Lidia. Lidia es más o menos lo que es Anatolia hoy en día en Turquía. Y este rey, viendo que oye, cayó el rey de los Medos, quizás esta es la mía para recuperar territorio, ganar un poquito de poder. Entonces él va a una serie de oráculos, hace toda una competencia, es como un The Voice, pero versión de los oráculos y termina confiando en dos. El de Delfos y no me acuerdo cuál es el otro oráculo que gana y le pregunta si debía iniciar una guerra contra Ciro. Bien ahí. El oráculo le responde, si inicias una guerra contra los persas, vas a acabar con un gran imperio. El oráculo siempre responde, si hay algo desesperante, había un tío que me contaba una historia de cómo servía el oráculo para poner las comas, siempre con sus ambigüedades, entonces Creso dice, entonces si lo ataco voy a destruirlos. No, el gran imperio que no va a ser precisamente él. En una serie de batallas, Ciro triunfa. Lo aquí, así como dato ñoño, más o menos. Esto es una de las batallas. Todos saben que en el Age of Empires y todos estos juegos, los camellos son fuertes contra la caballería. Bueno, aquí pasa algo importante y es que el mismo Hárpago le va a decir durante la batalla de Timbrea,
le va a decir a Ciro, oye, los lidios tienen muy buenos caballos, pon frente a nuestros hombres, frente a nuestros arqueros, pon a los camellos que nosotros tenemos para transportar suministros, trae los camellos que ocupamos para el agua y todo. ¿Qué pasa? Los camellos desprenden un olor que los caballos no reconocen. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que la caballería lidia trataba de atacar a los arqueros de Ciro, los caballos rehusaban, los caballos no reconocían el olor, se espantaban, terminaban huyendo, y eso generó que los arqueros estuvieran protegidos de estos ataques y fuera una batalla que pudiese ganar una fuerza mucho más pequeña como era la de Ciro en ese momento contra el ejército lidio. Pierden la batalla, entra Ciro y conquista Sardis, si no me equivoco. No, obviamente no lo puse en mis apuntes acá. Pero, si bien algunas fuentes dicen que Creso muere, ya sea porque lo queman, ya sea porque él mismo se tira una pira, muchos de los testimonios dicen que Ciro lo perdona y lo va a tener como un consejero. Creso tiene esta fama. Tiene fama de ser alguien que perdona, tiene fama de ser alguien que no contento con eso, siempre busca aceptar. De hecho, los medos, por ejemplo, él siempre va a tener un asesor medo en todos los dibujos que hay después de él en los edificios, todos los relieves, aparece siempre con un medo al lado como consejero. Teniendo ya Lidia controlado, bueno, llega el turno de otra de las provincias que podía generar problemas, que es Babilonia. Babilonia, acuérdense que había conquistado Jerusalén, había no solo conquistado, destruido Jerusalén y todo. Y quien era el rey en esos momentos era Nabonido. Pero Nabonido no era el favorito tampoco de mucha gente en Babilonia. Principalmente estaba muy, muy en mala con el clero, por decirlo así. Especialmente con los sacerdotes de Marduk, que es el gran dios de la cultura. Parece que a Nabonido le gustaba más el culto a Sin, que era el dios de la luna. Vuelve a ganar en batalla, bueno, en el campo de batalla, por decirlo así, pero todo indica que Ciro entra a Babilonia de manera pacífica. Hubo otro elemento que es clave y que autores lo han debatido y que me voy a detener un poquitito porque tiene que ver con lo que vamos a continuación. Y es que en esta enemistad que tenía con los diferentes cultos Nabonido, uno de los hechos que generalmente se hacía en esos años era en las culturas babilónicas, era ir a buscar los dioses. Los dioses, las representaciones, las estatuas y todo, eran fundamentales, eran tremendamente importantes. Entonces, en el caso de una guerra, se protegían. Tú llegabas, pescabas estas figuras y las llevabas en este caso, Nabonido se los lleva a Babilonia como para protegerlos de una eventual guerra. Yo estaba escuchando el podcast que es muy interesante que se llama de Dan Carlin, Hardcore History. Si a alguien le interesa un podcast de historia en inglés, mencionan este episodio. Si bien siempre se había considerado como, es útil saber esto porque sabemos cuándo empieza la guerra, porque están protegiendo las estatuas, lo que algunos estudios actuales dicen es que Nabonido no fue que quería traer las estatuas para protegerlas de la invasión, sino que las tenía como rehenes para que así estas otras ciudades, estos pueblos más pequeños, no se rindieran ante el avance de Ciro, no lo apoyaran. Entonces, Nabonido tampoco era muy querido y por eso las fuentes indican que Ciro entró de manera pacífica, otras fuentes dicen que entró una noche de fiesta, otras que secó los ríos para poder entrar. El punto es que parece ser que no fue un asedio muy largo ni muy cruento.
Y es acá donde empieza a aparecer Ciro, insisto, este emperador que probablemente no nos enseñan tanto como quizás deberían, empieza a aparecer en el bestseller de los bestsellers, ese libro que se ha vendido a lo largo de la historia, creo que sigue siendo el libro más vendido o reproducido en la historia de la humanidad, que es la Biblia. Y es que no solo los sacerdotes de Marduk empezaron a ver como, oye, este tiene que ser el enviado de Marduk, si mira, vino a sacar a este déspota que prefiere rendir culto a Sin y todo, vino a proteger a nuestros dioses, sino que en la misma Biblia, los mismos profetas van a hablar de Ciro como un liberador, como un enviado de Dios, como hasta cierto punto un Mesías. Isaías, profeta importantísimo, dice, abro cita, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ciro finalmente, cierro la cita obviamente, pero Ciro se fijan que incluso dentro de los profetas, dentro de lo que es Israel, dentro de lo que es el judaísmo, se convierte inmediatamente en esta figura ungida por Jehová. Dios elige a Ciro. Ciro no es simplemente un rey que llega, sino que se convierte en un personaje que está cumpliendo una misión divina. Está cumpliendo con algo que Dios le ha pedido derechamente. Es un rey completo. Y no solo eso, porque efectivamente él va a permitir que los israelíes regresen a Jerusalén. En Esdras, que es otro de los profetas que va a hablar al respecto, aparece, abro cita. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Cierro la cita. Estamos hablando de un rey que más de 500 años antes de Cristo está hablando de devolver los bienes a personas que no son básicamente de su misma nación, que no tienen ni siquiera su misma religión, ni mucho de eso. Está pagando del mismo dinero del rey reedificar el lugar de culto de este pueblo, el lugar más sagrado del judaísmo, de este pueblo que había sido básicamente esclavizado o que había sido sometido por Babilonia. No solo les va a devolver todas sus cosas, no solo les va a permitir volver a la casa, a su casa, al lugar donde ellos consideraban el más sagrado, donde había sido destruido el templo de Salomón, sino que les va a dar dinero para eso. Se va a ofrecer a pagar de su propio bolsillo. De la muerte de Ciro no sabemos mucho. Se estima que fue a eso del 530 a.C. La versión más común es que murió luchando contra los masagetas, que eran comandados por la reina Tomiris, una reina luchadora que no se quiso rendir, que
estaba motivado un poco porque el comandante de su ejército era su hijo, y su hijo se suicidó al ser al ser capturado por Ciro. Versiones dicen que fue asesinado mientras era prisionero, pero eso no suena muy precisamente a Ciro, o al menos no coincide mucho con lo que hemos estado hablando hoy día. El punto es que en combate muere y su cabeza, como ven ahí, se le lleva a la reina Tomiris. Deja descendencia, dejó bastante ordenado las cosas. Por algo el imperio persa sigue, no es como estos reyes o monarcas que mueren y todo se desaparece, todo se destripa, cada uno por su lado y se acabó. Sino que él dejó un sistema administrativo muy fuerte, muy potente y todo más o menos ordenado. Por algo el imperio persa duró lo que duró y se extendió todo lo que se extendió. Bueno, yo les comentaba que uno de los aspectos por los que quería hablar de Ciro no era solo esta faceta histórica número uno, sino la importancia que tuvo especialmente desde los años 70. Al menos, o hasta cierto punto, no es que lo haya tenido recién en los años 70, sino que recién como que nos chorreó hacia Occidente en los años 70. Esto es la tumba de Ciro en Pasargada, Irán. Eh, Todavía está ahí. Eh, las fotos bien bonitas de Reza Domiri Ganji. Muy buena fotografía. Creo que fue elegida como una de las mejores fotografías de Wikimedia Commons Irán. Así que le estoy dando los créditos adecuados a una foto de este tipo. Y uno de los comentarios que les comenté que ha salido es sobre si es que Ciro es el padre de los derechos humanos. Sí, no, la pregunta no apunta al caballero de ahí al lado, el Shah Reza Pahlavi. eh, Él no es el padre de los derechos humanos, ni remotamente. Pero lo que sí hizo el Shah Reza Pahlavi, en el año 1971, cuando se celebraban los 2500 años de historia de Irán, él regaló una réplica del cilindro de Ciro a las Naciones Unidas, diciendo que era un testimonio y un predecesor lo que es la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Obviamente estaba tratando de crear un vínculo histórico entre, bueno, su reinado y el de esta figura cuasi legendaria que existía antes, que era Ciro. Este es el cilindro de Ciro, las fotografías de Mike Peel, pueden encontrar ahí su página web. Esta es la versión original que, sorpresa, sorpresa, está en el Museo Británico. Si mal no recuerdo, puede ser que lo hayan cambiado, pero si mal no recuerdo, y de manera que no sorprenda a nadie, un artículo así de importante en la historia de la humanidad que no pertenece a Inglaterra está en Museo Británico. La otra copia está en las Naciones Unidas, en el edificio, hasta el día de hoy, y creo que a veces se ha ido de tour. Y en este cilindro que vemos aquí, hay varios elementos que son bien interesantes y que yo por eso metí aquí a Irad Abadi, a Irad Abtahi, porque él menciona que dentro de este cilindro podemos encontrar una serie de elementos que nos ayudan a decir, bueno, pero estos después van a ser, hasta cierto punto, derechos humanos. En el cilindro, por ejemplo, se menciona que él ordenó que sus soldados entraran en paz sin causar problemas, que básicamente puso un primer ejemplo de cómo debe ser el comportamiento de los combatientes con la población civil. Un interesante punto. En el cilindro también se lee, por ejemplo, yo, Ciro, cuando entré en Babilonia pacíficamente, erigí en medio de vítores y aclamaciones la sede del señorío en el palacio del soberano Marduk, el gran señor. A mí el gran corazón de Babilonia, a diario me preocupé de su culto. Sí, hay unos puntos ahí porque no está, hay pedazos como ven, tiene daños, tiene fisuras, tiene grietas, etc. Pero un primer punto, y es el respeto por
no solo la religión y el patrimonio cultural y espiritual, porque se preocupa del culto, se preocupa de cuidarlo. Él se preocupa de que incluso este que no es su Dios, de respetar las creencias locales. Porque no es simplemente, ok, pueden rezar, hagan lo que quieran. Es, me preocupé de su culto. Hay otro pasaje en que también pone que reparó los edificios dañados, reparó las propiedades dañadas y de acuerdo a Abtahi, habla de que él tenía un respeto importante por lo que hoy día consideraríamos el derecho a la propiedad. Uno de los artículos que lo puse aquí, y digo artículos por no poner una de las líneas, una de las frases básicamente, que ha causado más diferencias es la siguiente. A los habitantes de Babilonia, que contra la voluntad de los dioses, un yugo inapropiado para ellos, se les ha puesto, les permití que encontraran descanso su fatiga, los liberé de su servidumbre. Hay versiones encontradas acerca, si aquí está hablando acerca de que hay que terminar con el yugo de la esclavitud, pero al menos nos queda claro que él reconoce como algo negativo la explotación laboral. Y eso es algo que nos dice Abtahi y eso es algo que ha sido utilizado por diferentes personas para argumentar que efectivamente Ciro es uno de los primeros en poner estos temas en discusión. 500, más de 500, casi 600 años antes de Cristo. Hay un discurso de Shirin Ebadi, quien ganó el Premio Nobel de la Paz el año 2003, en que ella cuenta, ella dice, y haciendo un poco de este eco, sobre todo porque, como bien saben, tras la revolución iraní, Irán se convierte en una república islámica donde uno de los grandes conflictos que ha habido hoy en día es el tema de la religión y la libertad religiosa. Por lo mismo que no vamos a ir a Qatar. Tremenda la protesta de la Roja. La aplaudo la decisión de haber boicoteado un lugar. A todo esto, a quienes vayan a ir igual, creo que son un máximo de 7 años de cárcel por tener relaciones sexuales sin estar casado. Se los dejo ahí. Bueno, pero volviendo un poco a... No es que me esté desviando simplemente por cualquier cosa, sino porque Shirin Ebadi, uno de sus elementos ha sido el tema de la libertad religiosa y el lugar de la mujer en Irán. Y ella en su discurso del 2003 dice, abro cita, soy una iraní, una descendiente de Ciro el Grande, el mismo emperador que proclamó en la cúspide de su poder hace 2500 años que no reinaría sobre el pueblo si éste no lo deseara, y prometió no obligar a ninguna persona a cambiar su religión y fe, y garantizó la libertad para todos. La Carta de Ciro el Grande es uno de los documentos más importantes que deben ser estudiados en la historia de los derechos humanos. Se abren muchas preguntas porque también ahí podemos empezar a debatir, bueno, cuál es la naturaleza de los derechos humanos en el sentido de, bueno, en qué momento histórico los ponemos, cuáles son sus influencias, cuál es la posición de Ciro el Grande dentro de todas estas historias. Pero el punto para cerrar un poco ya, porque para variar me extendí, es que de repente uno tiene que hacerse esta pregunta acerca de las percepciones que de repente tenemos, no solo de los derechos humanos, que se ven siempre como una obra de la ilustración o una herencia de la cultura judeocristiana, sino que ver un poco más allá donde hay otras influencias, hay otros momentos históricos y que tenemos que tener una visión medianamente crítica del desarrollo y una visión súper crítica acerca de esta relación que ha habido siempre con ese oriente déspota que a veces se representa, en ese oriente estilo 300. Ese oriente de Jerjes gigante y serie de monstruos que avanzan hacia uno. Bueno, como el meme de internet que está basado en la serie, bueno,
quizás ellos no son los malos. O sea, entiendo que en la película sí, o al menos así lo hace ver. Pero replantearse estas visiones de repente tan arraigadas que tenemos en Occidente y ver que hay otros puntos. Bien, libro recomendado de la semana: Malón, la rebelión del movimiento mapuche entre 1990 y 2013, de Fernando Pairicán. Está en Editorial Nehuen, me metí hoy día en la mañana a ver, está a 13.900 pesos. Muy recomendado, muy interesante y muy importante leerlo en este momento. Bien, habiendo ya pasado el tiempo, yo ahora procedo a retirarme, pero muchas gracias a quienes se pasaron. Si estás viendo o escuchando el episodio después, muchas gracias también. Deja acá abajo un comentario acerca de qué te gustaría ver, qué te gustaría hablar, qué preguntas tienes. O simplemente deja un emoji con una callampa ahí para saber qué pasaste por aquí. Así que eso, muchas gracias. Y yo les voy a estar viendo el jueves probablemente en Twitch, y martes acá mismo con el episodio 3, ¿sí? Que tengo 2 temas más o menos preparados que podrían gustarles. Vamos a verlo. Dejen aquí abajo en los comentarios igual si hay algún tema que les gustaría hablar. Muchas gracias a ti, Jorge, por pasarte. Y como siempre, respete para que lo respeten. Nos vemos la próxima semana. Usted no callampe.